Hola, ¿ustedes se han preguntado sobre esta entidad si es que en realidad es santa? ¿O acaso es solamente un atributo que el hombre le puso a esta entidad, que es llamada muerte? Bueno, pues la verdad has llegado al video correcto, así que bienvenido. Hola, buenas a todos, sean bienvenidos de nuevo a un video más. El día de hoy vamos a compartir acerca sobre este tema, debido a que mucha gente ha visto que, digamos en sí, ha idolatrado o incluso seguir a esta entidad, e incluso atribuyéndole que es una entidad santa, según bastante gente. Pero ¿qué dirá la Biblia sobre este tema? ¿Acaso la muerte es santa? ¿O acaso es algo completamente diferente de lo que mucha gente cree? Bueno, el día de hoy pues vamos a ver por qué razón consideraríamos que la muerte no es una entidad santa, sino más bien una entidad completamente inmunda. Y bueno, vamos a mencionar uno de los motivos por el cual podría ser así. Así que ahorita venimos. Bueno, ¿por qué razón consideraría que la entidad de la muerte no es santa? Número uno, porque es la enemiga pública de Dios. Porque recordemos que Dios odia el pecado y a la muerte también. Y además recordemos que la muerte no vino porque fue creada por Dios. No. La muerte no vino por eso. Sino que la razón de por qué existe la muerte en el mundo humano es por el sentido de que esto fue consecuencia del pecado que se hizo entre Adán y Eva, debido a que ellos fueron las dos primeras personas que estuvieron aquí en este mundo, ¿no? Sobre todo en el jardín del Edén. Y una vez ellos cometieron el primer pecado, entonces la muerte sería la que traería el final a las personas en este mundo, digamos, terrenal, para después ir a partir algunos de los dos destinos espirituales después de la muerte. Ya saben que cuando un impío muere, su alma va directamente al infierno sin oportunidad de salvarse, en la cual luego en la resurrección de los impíos será juzgado delante de Dios y se le mostrará con evidencia del por qué esa persona está condenada, para así posteriormente ser arrojada al lago de fuego. Y bueno, cuando un cristiano muere, entonces automáticamente su alma va a la presencia del Señor, en la cual después del juicio final, esta persona automáticamente pasará en la Nueva Jerusalén por tener su nombre escrito en el libro de la vida. Bueno, otra de las razones más que por qué la muerte no sería considerada como algo santa es por el hecho de que también es un ídolo más de los humanos, ya que suelen pedirle favores, suelen pedirle cosas, incluso le dan cosas de comer y de beber. Y esas cosas sí que son muy peligrosas, porque la Biblia establece que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y otra cosa más que también establece es que en Apocalipsis 20:19 dice esto: y la muerte y el Hades fueron arrojadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dando a entender que la muerte en sí nunca fue una entidad santa, sino más bien una entidad inmunda que al final tendrá su final en el lago de fuego junto con el Hades, que es el mismo infierno, y ellos estarán arrojados ahí de manera permanente. Y bueno, estas son una de las cosas que quería comentarles sobre este tema. Espero que este tema haya sido mucho de su agrado. Comentan, compartan, denle me gusta y suscríbanse para que este video, ya saben, llegue a más personas. Recuerden que yo soy Totilaga Baking y nosotros nos vemos en la próxima.